Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos en esta tarde una vez más a este su programa, Dios habla hoy a tu vida. Durante este mes, como lo dijimos la semana pasada, estamos considerando el tema general, Yo soy la vid, con fundamento en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 1 y 5. Para esta semana el tema, la poda necesaria para dar fruto. Para ello presentamos al invitado en esta tarde, el pastor José María Mendoza Vergara, a quien damos una cordial bienvenida, y también, pastor, le pedimos nos guíe en una oración para poner delante de nuestro Dios el programa de este día. Bienvenido. La paz de Dios, amado hermano Hernán. Como siempre, agradecemos a Dios por la bendición que Él nos concede de poder estar aquí en este programa. Dios habla hoy a tu vida. Y le agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están con nosotros a través de los medios de Facebook y de YouTube. Agradecemos a Dios porque Él es el que nos da la bendición de poder estar delante de su dulce presencia. Y bueno, hacemos esta oración, clamamos a Dios para poner en sus manos este programa. Dios habla hoy a tu vida. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa tarde, nos ponemos delante de ti, Señor, delante de tu dulce presencia. Te pedimos, Padre, que tú tomes en tus manos nuestras vidas, que hoy en esta hermosa tarde, Señor, sea tu Espíritu Santo con nosotros, que sea tu asistencia, Señor, con nosotros en esta hermosa tarde. Danos, Señor, entendimiento de tu palabra. Queremos, Señor, cada día conocer más de tu palabra, pero no tan solamente conocerla, queremos obedecerla cada día, Señor. Te damos gracias, Padre glorioso. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y amigos que hoy, en esta tarde, están con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú estés con ellos y bendigas sus vidas. Te pedimos, Señor, hoy en esta hermosa tarde, que manifiestes tu poder y tu gloria en cada persona, en cada familia. Allí en sus hogares, Señor, tú te manifiestes de una manera muy especial. Padre, te pedimos que hoy en esta tarde, todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu precioso nombre y para bendición de todos aquellos, Señor, que están con nosotros en esta hermosa tarde. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, pastor José María Mendoza. Pues le dejamos con el tema, la poda necesaria para dar fruto. Adelante. Gracias, hermano Hernán. Y bueno, consideraremos, amados hermanos, este tema, la poda necesaria para dar fruto, derivado del tema general, Yo soy la vid. Este es el tema semanal en el cual, pues bueno, estaremos tratando la palabra de nuestro Dios. Y yo le voy a invitar para que abra su Biblia conmigo y leamos unidos ahí en San Juan capítulo 15, en el verso 1, del verso 1 al verso 3. Y la palabra de Dios dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero tomar como introducción, amados hermanos, en esta tarde, una grande verdad. La palabra de Dios siempre cobra vida en las adversidades, en nuestras vidas. La aflicción meramente nos prepara para la cirugía de la palabra de Dios. Pero el verdadero podador es la palabra en las manos del gran labrador. Cuando usted y yo estamos en aflicción, pensamos más en la palabra de Dios, meditamos más en la palabra de Dios, escudriñamos más la palabra de Dios, la vemos aplicada en nosotros, sentimos su fuerza en nuestra vida y Él usa esa palabra para arrancarnos el problema. Y bueno, con la ayuda del Señor estaremos respondiendo a estas 4 preguntas. Y vemos lo que nos dice el diccionario acerca de la diferencia entre podar y cortar. ¿Qué nos dice el diccionario? Podar consiste en eliminar ciertas ramificaciones de una planta o de un árbol para lograr que su desarrollo sea más fuerte y que sus frutos rindan más. Dicho proceso, amados hermanos, y sus resultados se conocen como poda. Esta práctica es esencial en la agricultura y en la jardinería para incrementar la calidad de los cultivos. Si bien podar una planta implica cortar ramas, podar es algo más específico que eso. Podar significa cortar cuidadosa y correctamente una planta con el fin de que ésta crezca en condiciones más óptimas. Sería como renovar la planta para que crezca mejor. Esto es podar. Por el contrario, a la tala se le denomina cortar. Por el pie a un árbol o una masa de árboles, tratándose de un árbol. Pero cortar una rama como pámpano, una rama o pámpano, esto se hace cortando al pie del tronco de la vid. Es quitar, es arrancar de su lugar. Y esto se hace por diferentes motivos. Uno, pues sería porque la planta, porque la rama está muerta, porque no da fruto. Y otra, pues porque no deja penetrar la luz a las ramas que sí dan fruto. Pero bueno, ahí es cuando nosotros nos preguntamos, viendo esta definición del diccionario de lo que es podar y de lo que es cortar. En términos espirituales, ¿a quién se poda y a quién se corta? El Padre, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, el Padre es el labrador y Él provee 2 servicios para alentar la productividad de la vid. Primero, lo acabamos de leer en la palabra de Dios, aquí en la Biblia. Y nos dice, ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el verso 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y segundo, lo dice claramente, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es importante anotar que sea la vid fructuosa o no, el labrador lleva el cuchillo afilado. Esto lo podemos ver. Si la rama no produce, el labrador la corta. Pero si la rama produce, el labrador aún así la poda para que su fruto sea mejor y más abundante con el tiempo. Las ramas que llevan fruto se limpian a fin de promover el crecimiento. En otras palabras, a veces Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe, y lo tiene que hacer. Para poder contestar esta pregunta, yo creo de manera más acertada y ahondar un poquito más en ello, podemos poner el ejemplo de 2 apóstoles, Pedro y Judas. Pedro, aunque un apóstol con muchos defectos, era un pámpano fructífero.
daba frutos, porque siempre el cristiano va a dar frutos. Pedro tenía muchos defectos que el labrador fue quitando con la poda conforme el tiempo iba pasando. Sabemos por medio de las escrituras lo que sucedió, amados hermanos, la noche que el Señor Jesucristo fue entregado. Esa noche salió el labrador a limpiar su viña, la noche que el Señor Jesucristo fue entregado. En esa noche el Señor podó a Pedro, que era una rama fructífera, que estaba dando fruto. Y la escritura nos dice que la poda fue tal que Pedro lloró amargamente en el momento de la poda, cuando afloró lo nocivo, lo que a Dios no le agradaba, la palabra de Dios. Qué hermoso, y nos toca el corazón, los sentimientos, cuando vemos a nuestro Señor podando, cuando tan solamente con unas palabras tiernas, fíjese qué cuidado maravilloso de nuestro Dios, que poda las ramas que fructifican. Con una sola mirada, Pedro fue podado. Lloró, dice la palabra, amargamente. Y en esa misma noche, el Señor cortó a Judas, que era una rama muerta, porque no solamente no daba fruto Judas, sino que se molestaba y criticaba con aquellos que lo hacían, con aquellos que daban fruto. Las ramas que no llevan fruto se quitan del tronco porque no solo son inútiles, sino que a menudo afectan también el resto del árbol. Entonces, las personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear los esfuerzos de los que lo siguen, serán cortados del poder vitalizador de la vid, que es Cristo Jesús. Ahora, las ramas secas se identifican con las personas que ya no viven en Cristo o dejan de tener una relación íntima con el Señor. A estas personas Dios las rechaza. Ejemplo de ello fue Judas Iscariote. Lo habla la escritura. Él andaba con el Señor Jesucristo. Estaba con Jesús. Era uno de sus discípulos, pero sus frutos fueron malos. Puede que haya ramas que piensen que están aferradas a la vid, pero en realidad no reciben sus nutrientes, no están recibiendo esa rica savia y por lo tanto se secan y se mueren. Son personas que están en la iglesia, pero no están en Cristo, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. Quizás en sus mentes y en sus labios tienen al Señor Jesucristo, pero no lo tienen en sus corazones. El Señor Jesucristo no está en sus corazones. Son personas como Judas, que están cerca del Señor Jesucristo, que caminan cerca de Jesús, que sirven a Jesús, pero Jesús no es el Señor de sus vidas. Porque cuando estas personas, cuando estas ramas que son personas, cuando ellos sirven al Señor Jesucristo, no lo hacen con los motivos correctos, sino para agradarse a sí mismos. Y hasta llegan a pensar que de ellos sale la rica savia que sustenta las demás ramas. Y se ven a sí mismos como la vid y no como ramas. ¿Será por eso que el Señor Jesucristo enfatizó: yo soy la vid verdadera? Probablemente. La palabra de Dios lo habla de una manera correcta y perfecta, que iba a llegar ese momento en el cual habría ese tipo de maestros, ese tipo de ramas que creerían que las demás personas dependen solamente de ellos. Entonces, allí es cuando vemos, de acuerdo a lo que vemos con Pedro, lo que el Señor hizo con Pedro, entonces, si tanto los que son cortados como también los que son podados, si todos pasamos por la tijera, si todos pasamos por el cuchillo ese que trae el labrador, ¿será necesario que nosotros seamos podados? Claro, debemos de ser podados.
La poda tiene que ver con el proceso de disciplina que debemos pasar nosotros como cristianos. En el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, amados hermanos, vemos más en detalle la importancia de esto, enseñándonos que si bien la disciplina nunca es causa de gozo en el presente, nos dice la palabra de Dios, nos dice el escritor a los Hebreos, que terminará dando fruto de justicia. Lo que tenemos que reconocer es que nosotros tenemos una tendencia carnal a hacer el mal y apartarnos de la santidad que el Señor Jesucristo demanda de nosotros. Por ello, el Padre, con mucho amor, Él nos poda, de manera que nosotros podamos enderezar nuestros caminos y volvernos a Él, que podamos sacar aquellas cosas malas que tenemos para que así podamos dar cada vez mucho más fruto del que podamos estar dando. La poda duele, pero es necesario en nuestro caminar como hijos de Dios. Es necesaria la poda. El podar del labrador es doloroso, amados hermanos, pero también es necesario y beneficioso. Nuestro dolor no es necesariamente una señal de que Dios esté enojado con nosotros o descontento con nosotros. No, al contrario, el dolor bien puede ser señal de que Dios aún esté amoldándonos todavía, porque mientras que nosotros tengamos vida, mientras que estemos aquí, mientras que estemos pegados a la vid y tomando de esa rica savia, el Señor seguirá dando forma a nuestra vida, ayudándonos a ser lo mejor que podemos nosotros ser. Entonces, aunque podamos sentir que vamos a morir en el momento de la poda, bueno, por las heridas que estas causan en nosotros, debemos de ver una cosa. Es precisamente de las heridas de donde saldrán nuevos retoños. De allí, de esas heridas. Las ramas que llevan fruto se limpian, amados hermanos, a fin de promover el crecimiento en esa rama. Entonces, entre otras palabras, a veces Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Notaremos al final del verso 2 que Él limpia esa rama, ese pámpano, para que lleve más fruto. Y dice otra vez, más fruto. Y más adelante usted verá en el verso 8 que el Señor dice que Él no solo quiere que dé más fruto, sino mucho fruto, dice el Señor Jesús. Entonces, algunas veces nos preguntamos, es cierto, nos preguntamos si estamos tan mal que necesitamos tanta limpieza y la otra rama que está a nuestro lado nunca es limpiada. Pero el Padre sabe lo que está haciendo. Él, vemos cómo aquí las lecciones valiosas de sufrimiento son las que nos llevan a darnos cuenta de aquello que no es necesario en nuestra vida, que tiene que ser quitado y que Él lo debe de quitar. El Padre hace esta limpieza en nosotros y la hace de muchas maneras. Puede ser a través de la enfermedad, puede ser a través de la dificultad, puede ser a través de la pérdida de los bienes materiales, puede ser a través de la calumnia, puede ser a través de la persecución, puede ser, ¿por qué no?, a través de la pérdida de nuestros seres queridos, puede ser por la agonía de otras personas. Todas estas cosas, amados hermanos, se presentan en la Biblia como problemas que rodean al creyente mientras que está aquí en esta tierra. Puede haber muchas cosas que el Padre usa. Dios ordenó los problemas para limpiar a las ramas que sí producen, que sí dan fruto, que sí están unidas a la vid, que es Cristo Jesús. Y todas las cosas pequeñas que quitan la fuerza de nuestra vida y nos roban la capacidad de dar fruto, el Señor las va a quitar, las va
a eliminar de nuestra vida. Entonces, allí es cuando nos preguntamos, bueno, si todas estas cosas el Señor las permite en nuestra vida, cosas muy terribles, cosas muy tristes, cosas que nos hacen llorar, cosas en las cuales en ocasiones decimos, Señor, ya no aguanto más. Por esto, ahí es cuando nosotros nos preguntamos, el Padre, nuestro Padre, que es el labrador, ¿qué es lo que podará de la vida del cristiano? ¿Qué es lo que podará de nosotros? ¿Qué es lo que podará de sus hijos? ¿Qué es lo que podará de aquellas ramas que están dando fruto? Bueno, no hay duda, amados hermanos, no hay duda de que el Señor sigue aún podando a sus hijos, sigue aún podando a sus ramas, a sus pámpanos. Él entra en nuestras vidas y quita de ellas aquellas cosas que le ofenden, que no le gustan. Y ese corte a veces nos duele. Quita aquellas cosas que nos estorban para poder llevar fruto. Quita de nosotros la tentación de ser muchas veces autosuficientes. Con precisión el Señor corta los resentimientos, corta la tentación de alimentarnos mediante nuestros propios esfuerzos sin dejar que sea la vid la que nos suministre el alimento, ese alimento que nos da vida. Corta de nosotros la avaricia, la soberbia, las pasiones desordenadas, etcétera. Tantas cosas, tantas cosas. El labrador nos limpia de toda obra de la carne. De cualquier cosa que no es el fruto del Espíritu, Dios nos va a limpiar. Dios poda de nuestras vidas cualquier cosa que pueda desviar o estorbar el flujo vital de la vida de Cristo en nuestras vidas. Entonces, amado hermano, amigo, que hoy en esta tarde estamos en la consideración de esta porción de la Escritura. El apóstol Pablo advierte acerca de todo esto. Si usted es un religioso, o si viene a la iglesia o tiene un compromiso superficial con el Señor Jesucristo, usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Escuche con atención lo que dice el apóstol Pablo. La palabra del Señor nos dice claramente, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, más vale, nos está diciendo el apóstol Pablo, más vale que revisemos nuestra vida para asegurarnos que nuestra salvación es real. Es una fuerte advertencia para las ramas de la vid. Porque las ramas que no dan fruto, Él las quitará y las arrojará al fuego. Nos dice claramente la palabra del Señor. Entonces, allí es cuando nosotros tenemos que ver, amado hermano, amado amigo, Dios ha provisto una vida abundante y fructífera. Jesucristo dice en San Juan capítulo 10, en el verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice también el Señor ahí en San Juan capítulo 15, en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando uno de nosotros, fíjese, cuando cada uno de nosotros debemos de preguntarnos cosas importantes, lo debemos de hacer hoy en esta hermosa tarde de esa manera. Yo me debo de preguntar, preguntémonos en esta tarde de manera personal, ¿soy un pámpano que da fruto? Si yo soy un pámpano que da fruto, entonces yo comprenderé el propósito de Dios en mi sufrimiento, en la disciplina de Dios en mi vida.
Si yo soy un pámpano que no da fruto, debo de preguntarme, ¿soy un pámpano que no da fruto? Entonces, tengo que asegurarme de estar verdaderamente en la vid, que es el Señor Jesucristo, confesándolo como mi Señor y Salvador personal. Yo espero que Dios bendiga estas verdades en tu vida hoy en esta hermosa tarde, por lo cual yo te voy a invitar a que oremos, a que clamemos a Dios, a que le pidamos al Señor que Él nos ayude para estar unidos a la vida, para estar bebiendo de esa rica savia de la vid, porque el Señor Jesucristo es la única vid verdadera. Oremos en esta hermosa tarde. Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, hoy en esta hermosa tarde, Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. En esos momentos, Señor, cuando estamos nosotros siendo podados por ti, cuando sentimos dolor, cuando sentimos aflicción, te pedimos, Señor, que tú no nos abandones, que tú no nos dejes, que tu presencia esté con nosotros, porque tú has prometido estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en toda angustia, en toda prueba. Por eso en este momento, Señor, te damos gracias, porque tú nos has dado, Padre, la bendición de estar unidos a la vid. Es por eso, Señor, te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en nuestra vida y nos sigas ayudando para que sigamos unidos a la vid, porque nos dices, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que separados de ti nada podemos hacer. Seremos arrojados, Señor, si somos ramas secas, arrojados, y dice tu palabra que seremos echados al fuego. Por lo cual te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos para estar siempre dependiendo de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tengas misericordia. Si hoy en esta tarde alguien puede sentir en su corazón que como pámpano no está dando fruto, yo te pido que tú tengas misericordia, Señor, que hoy en esta hermosa tarde tú te manifiestes. Manifiéstate, Señor, en la vida de aquel que no está unido a ti, bendito Salvador. Que hoy en esta hermosa tarde él pueda, Señor, verdaderamente confesar sus pecados delante de ti, y él será unido a ti para que pueda tener vida y vida en abundancia. Te damos gracias en este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias te damos. Amén. Interesante el tema, Pastor José María. A veces no comprendemos que la poda es necesaria para precisamente fructificar. Le pido nos guíe en una oración por las necesidades, que son muchas, y que Dios tenga bien conceder respuesta. Sí, hermano Hernán, ¿cómo no? Vamos a orar por las necesidades. Hay muchas necesidades. Y bueno, en la palabra del Señor, precisamente encontramos nosotros respuesta a todas nuestras necesidades, a todas nuestras peticiones. Además, el Señor nos dice en su palabra que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Oremos en esta tarde y confiemos en nuestro bendito Salvador. Padre glorioso, en esta hermosa tarde, Señor, nos acercamos a ti pidiéndote misericordia por todos los enfermos, por todas las necesidades, Señor, que se han presentado en los distintos grupos de oración, Señor, que nosotros tenemos. Padre, conocemos tantas necesidades que hay, que sería muy difícil, Señor, en este momento el poder enumerarlas, pero tú conoces cada una de las necesidades, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de aquellos que están enfermos de COVID, de aquellos, Señor Jesucristo, que están padeciendo por alguna enfermedad diferente a esta. Te pedimos que tú obres con poder en cada necesidad. Ten misericordia, Señor, de nuestro hermano
Javier Jiménez, de nuestro hermano David González. Te pedimos que tú obres, Señor Jesucristo, en la vida de nuestro hermano Lenchito, en la vida de nuestro hermano Francisco Hernández, Señor, y en todos aquellos, Señor, que están pasando por alguna situación difícil. Padre, obra con poder. Allí en mi hermano, en mi amigo, Señor, que está clamando, yo te pido que tú te manifiestes de una manera muy especial. Padre, obra con poder. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que clamemos y tú nos vas a responder. Y hoy en esta hermosa tarde, obra poderosamente, Señor, en cada necesidad. Hay necesidades, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú sigas manifestándote. Hemos escuchado de tantos milagros, Señor, en medio de esta pandemia. Tú has obrado, Señor, maravillosamente, Señor, a favor de muchos de nuestros hermanos y de personas, Señor, que estaban al borde de la muerte. Y tú obraste, Señor, y los sanaste. Por eso en esta tarde te pedimos que tú tengas misericordia y obres, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Pues me despido. El Señor bendiga sus vidas y esperamos que el tema considerado en esta tarde haya sido de bendición a su corazón. Dejamos la palabra y nos despedimos también del pastor José María Mendoza Vergara. Pastor José María, Dios bendiga su vida. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este programa. Bien, amados hermanos, amado hermano Hernán, gracias por esta invitación al programa Dios habla hoy a tu vida. Gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, Dios nos permite y nos da la grande bendición de seguir unidos a esa vid, de seguir siempre aferrados a la vida. Cristo es la vida. Por lo tanto, amado amigo, amado hermano, sigamos unidos a la vid, a la vida. Cristo Jesús es la única vid verdadera. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que Dios le bendiga. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.